¿Qué onda, banda, bandita, bandota, banderola? Estoy seguro que el día de hoy llegaste por primera vez a tu servicio de hemodiálisis y de repente viste cómo le salía la sangre al paciente que pasaba por un filtro o por una cosa que no sabíamos qué era y la máquina te alarma, te suena, te hace, te deshace y te saca de tus casillas. Pero ¿cómo es que se consigue extraer la sangre de una persona que está viva y que está en un tratamiento? ¿Para qué? Para que mejore su calidad de vida y que pueda salir caminando nuevamente al supermercado, al tianguis, a donde quiera pasearse con sus medidas precauciones. El día de hoy te voy a platicar cómo sucede eso. Vamos a hablar primeramente sobre lo que es un acceso vascular percutáneo y un acceso vascular subcutáneo. Los percutáneos son los que se conocen como temporales o algunos otros que anteriormente se les decía permanentes, pero bueno, no entremos en discusiones, en debates, porque se dice que aunque sea un catéter permanente, permacat, es temporal porque en algún momento se le podría retirar a la persona o se le podría cambiar por disfuncionar o por que dejó de tener su vida de utilidad. En los que son ya permanentes podría ser una fístula arteriovenosa o también algún injerto protésico que se les coloca. Vamos a comenzar. Espero que no nos estemos haciendo pelotas con esta introducción. Primero, hablemos de los catéteres que se conocen como transitorios. Estos están indicados cuando tiene una persona enfermedad renal crónica que tiene que colocarse un acceso vascular para poder acceder a su cuerpo, extraer la sangre, que pase por un hemofiltro y que regrese a su sangre depurada, sin toxinas, sin nada. Cuando también ocurrió un fracaso de trasplante renal o también en algunas ocasiones se utiliza para una plasmaféresis o una hemofiltración. Catéteres transitorios, ¿cómo se clasifican? Los catéteres se van a clasificar según su lugar de implantación y según su diseño. Se pueden colocar en la subclavia, en la femoral, en la yugular. Anteriormente existían unos que tenían una sola luz, esos ya están en desuso. Actualmente se utilizan los que tienen doble luz, es decir, que tienen dos túneles, dos ramales, como le llames, en donde estés. ¿Qué características tienen los catéteres? Y dependiendo de su implantación y qué duración tienen, qué manejo se les debe de dar. Cuando están colocados en la vena subclavia, su duración puede ser mayor de 2 a 3 semanas. Cuando están en la femoral es menor su duración, inclusive algunos días solamente por los cuidados y por la parte anatómica en la que se colocó un catéter femoral. Es más trombosable, por así decirlo. En la vena yugular puede durar más de 2 o 3 semanas. Hay catéteres que obviamente rompen la regla y que duran muchísimo tiempo, inclusive duran años. Eso depende de los cuidados que se le dé, el mantenimiento por parte del personal que lo atienda, el darle el manejo adecuado por expertos en la materia, señores, por esos expertísimos. En cuestión del manejo que se les debe dar a los catéteres que están en la subclavia, pues digamos que tienen una mejor movilidad y pueden deambular, aunque es un poquitito incómodo por el parche que se les coloca. En lo que es en la femoral, poca movilidad, hay que estar con las piernas elevadas para evitar que se formen coágulos, trombos por gravedad. Catéteres que son transitorios son con ramas rectas. Su longitud es de entre 15 y 20 centímetros, dependiendo su diseño, dependiendo el laboratorio, el proveedor que esté trabajando los catéteres, va a depender el tamaño y la calidad. Se van a diferenciar en sus dos luces, en sus dos ramales, en sus dos líneas, como le llamen, en donde estén viéndonos. Se diferencian en color rojo y en color azul. ¿Qué es lo que entendemos por el color rojo? Como que es el ramal arterial, es decir, con el que va a extraerse la sangre para el tratamiento de depuración extracorpórea, y en el color azul va a ser el venoso, que es el que va a regresar la sangre al cuerpo del pacientuki que esté tomando su tratamiento. Los ramales también ahí nos van a indicar con cuánta cantidad de heparina se deben de sellar. Posterior, claro, al haber hecho una irrigación, un lavado, un enjuague del interior con solución fisiológica. Posteriormente ahí te dice cuánta heparina colocar, 1.2 centímetros. Hay algunos como Niágaras más grandes que te piden 2.3, 2.1, 2.4, 2.5. Va a depender, como les había dicho, de las características del laboratorio que manejen los accesos temporales. Los catéteres de ramas curvas, como los Majurca, pues básicamente son el mismo manejo que se le debe de dar y pues está colocado mayormente ideal para la subclavia.
según esto, porque tiene unas ramitas curvas, según el señor que no los vende. Pero, ¿qué crees? Que es muy incómodo de manejar. Creo que para mí me choca trabajar por esos ramitas hechas churrito. Es difícil, se te pueden soltar, puedes salpicar la gotita de sangre que tenía ahí. Son un desastre para trabajar. En lo personal, digo, yo no los fabrico y pues no tengo nada en contra de ellos, porque también sirven para dar el tratamiento, y claro que sí, como no, con todo gusto, es con lo que vamos a chambearle. Existen otro tipo de catéteres que se conocen como permanentes. Eso ya lo habíamos dicho aquí al principio, cuando íbamos iniciando esta charluki. Pues estos están indicados para los pacientes que tienen enfermedad crónica por su edad avanzada, que tienen alguna contraindicación para ya no estarse dializando, que tienen las venas muy profundas, muy profundas. También alguna expectativa corta de vida, que tienen muchas patologías y que no son candidatos para la elaboración de una fístula. Entonces ahí es donde se debe de colocar un catéter Permacat palíndrome, dependiendo del proveedor, y se colocan en los mismos sitios que lo habíamos comentado anteriormente, en la subclavia, en la femoral, en la yugular. También tienen un riesgo de infección, también se pueden trombosar, se deben de cambiar. Es por eso que les decía que ya no son accesos permanentes los catéteres, ya son temporales todos. Llámese Juan, llámese Petra, llámese Majurca, llámese Arrow, llámese Permacat, porque en algún momento se le puede cambiar, a diferencia de la señora fístula. Y lo que vienen siendo los accesos vasculares definitivos, pues van a ser las fístulas arteriovenosas o un injerto que se le haya colocado a una persona, es decir, un agente externo que va a servir como un anclaje entre una arteria y una vena, pero va a ser de un material politetrafluoretileno, Borotex, para unir la vena y la arteria y poder acceder al torrente sanguíneo de la persona. Se realiza la fístula también con la arteria y la vena natural del paciente. En este sentido, se pretende que en ambas realizaciones, sea protésica o sea fístula nativa del paciente, que se alcancen mínimo flujos sanguíneos de 400 mililitros por minuto para alimentar a la bomba peristáltica y tener un buen tratamiento de hemodiálisis. Esta unión se va a realizar con un procedimiento conocido como anastomosis, es decir, la unión de la arteria y la vena, y le van a dar un montón de puntadas ahí, qué sé yo, pero van a unir la arteria y la vena a través de muchas suturas, y esto va a hacer que podamos acceder al sistema venoso, que está un poco superficial. ¿Con qué, mis amigos? Pues con unas cánulas, con unas agujas para hemodiálisis. Así es como están las fístulas autólogas, realizadas con los propios vasos sanguíneos del paciente, y las protésicas con un injerto que une una arteria y una vena, señor y señora. ¿Qué tipo de fístulas autólogas se pueden realizar? Están la radiocefálica, están la humeromediana cubital, la humerobasílica, humerocefálica, y algunas otras que ya no son tan comunes, tan populacheronas, pues están la humeroyugular y la humerosubclavia. Eso es en cuestión de las fístulas que se pueden hacer de manera natural, nativas, con las arterias y venas del paciente. Te voy a dejar aquí una imagen de los tipos de diferentes anastomosis, de cómo se unen, cómo se junta la arteria y la vena, cómo se están dando un becerro, un besito. Fístulas arteriovenosas. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, pues en pacientes que tienen venas profundas, de difícil acceso, pacientes que tengan alguna patología, alguna enfermedad vascular. Regularmente esto sucede con los diabéticos y con los ancianos, los señores, los tiernitos de la tercera edad, pacientes que tienen una obesidad muy grande, grandísima de París. El material, como ya les dije, es de politetrafluoretileno, Gorotex o Diastat. La duración va a depender de los cuidados, de las funciones, también que enfermería esté dando mantenimiento en el sentido de la conexión de la función de la fístula, y calidad de vida del paciente, autocuidado también importantísimo para el éxito y que dure. Conozco pacientes que tienen 20 años con la fístula, digo, no en todos los casos es igual, algunos se la realizan la cirugía, se trombosa al momento, hay que destaparla, regresarla a quirófano, etc. A todos les va diferente, todos los pacientes recordamos que es una situación muy particular y que deben de tener atención particular y precisa, medicina muy, muy, muy enfocada en este sentido. Están las rectas en el señor antebrazo, la radial basílica, la humeral basílica y la humeral axilar también. Esas son las que podemos conocer como algunas fistulillas, ¿no? ¿Qué complicaciones podría tener una fístula? Bueno, hablamos que el catéter se nos va a trombosar, se nos va a tapar, se nos va a obstruir, se puede quebrar, inclusive una salida accidental
que se quitan el pecho, pum, se traen el catéter. Es bastante desagradable en el sentido de que la persona pierde su acceso vascular para su tratamiento y luego se le vuelve a colocar más dolor en el procedimiento, etcétera. Eso no es recomendable, hay que tener mucha precaución, tanto quienes lo atendemos como la persona. Autocuidado, señor, señora, señorita, señore, como les digan. Bueno, esas son las del catéter, pero en la fístula también ocurren cosas similares. Aquí ocurre una estenosis, que es un estrechamiento del vaso sanguíneo. ¿Puede trombosarse? Claro que sí, ¿cómo no? También se forman coágulos, inclusive posterior a la cirugía, una pequeña trombosis, por eso hay que meterlo a quirófano inmediatamente mismo para que se quite ese trombo, para que se quite ese coagulito y rescatar la fístula. Procesos infecciosos, aneurismas, que es el agrandamiento. Aquí les dejo, eso es un aneurisma, un señor aneurisma. Pueden presentar síndrome de robo vascular, síndrome de hipertensión venosa, alguna hemorragia inclusive también, y también otra que pues es muy común, que es la insuficiencia cardíaca. Esas son algunas de las complicaciones de la poderosísima fístula. Entonces el día de hoy vimos por qué sale la sangre del paciente para llegar a un filtro, para llegar a una máquina que le den el tratamiento sustitutivo con un catéter, ya sea temporal, que puede ser, ya dijimos, todos los que son catéteres son temporales porque en algún momento se pueden cambiar por alguna complicación, trombosis, obstrucción, ruptura del catéter. Fíjate que tenía un pacientito que ya tenía 5 o 6 años más o menos, ese muchachón, me acuerdo, que tenía su catéter, Miguelón, por cierto, cuatacho, que tenía su catéter ya como 5 o 6 años. Estaba jugando fútbol, me dijo, ¿qué crees? Que lo veo en el hospital, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Vengo al cambio de catéter porque estaba jugando fútbol, fui a hemodiálisis, me conectaron, quedaba puro aire, señor, nada más y nada menos que aire. Ustedes saben lo incómodo y lo desagradable y batalloso que es que un catéter te dé aire. La máquina se te va a alarmar, se te va a embolizar el equipo, qué sé yo, cuántas cosas suceden. Total que, me dijo, cuando empezaron a checar el catéter, permeabilidad y todo eso, ¿qué crees que sucedió? Que estaba en el campo de fútbol, llegó una abeja, le picó, le dijeron, ¿no te duele? Y él dijo, claro que no me duele, yo soy el hombre de acero. Pum, quitaron la vejilla se fue, nunca se percató que donde lo había picado esa abeja había sido en el catéter. ¿Y qué ocurrió después? Que cuando llegó a la sesión de hemodiálisis tenía un agujerito diminuto que ocasionó que se tuviera que cambiar el catéter, porque por ahí ese agujerito que le hizo ese piquete de la abeja, pues hizo que el catéter ya disfuncionara y tenían que cambiárselo. Así que por eso les digo, no siempre un catéter Permacat significa que va a permanecer por mucho tiempo, es temporal. Si fuera una fístula, pues ahí ya diríamos que ya es un acceso definitivo dependiendo los cuidados de la persona. Sea cual sea el acceso vascular que se utilice, hay que tener cuidados y hay que tener un estilo de vida que se adecue, siempre teniendo en cuenta que ese acceso vascular es el que nos brinda las facilidades para tener un tratamiento y una calidad de vida mucho mejor. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Me despido de todos ustedes que son los ganadores. Chao, besos, bye, Suki.